Sofía bajó las escaleras del edificio de oficinas donde trabajaba. Su celular vibró en su bolsillo y al sacarlo, vio el nombre de Andrés en la pantalla. Era un mensaje corto. Hoy llegaré tarde. Cena con clientes importantes. Ella lo leyó varias veces, como si cada palabra escondiera algo más. No era la primera vez que Andrés usaba esa excusa en las últimas semanas, pero esta vez sintió un nudo en el estómago que no pudo ignorar. Caminó hacia la parada del camión, intentando convencerse de que todo estaba bien, de que su esposo, como siempre, solo estaba cumpliendo con su trabajo. Sin embargo, la sombra de la duda había estado creciendo. Recordó el fin de semana pasado, cuando Andrés dejó su celular en la sala mientras iba a la cocina. El teléfono vibró con un mensaje. Gracias por la noche de ayer. Fue perfecto. El nombre del remitente era Paola Oficina. Sofía no lo confrontó en ese momento. Prefirió actuar como si no hubiera visto nada, pero desde entonces su mente no había dejado de trabajar. Esa noche, mientras cenaba sola en el pequeño comedor de su departamento, tomó una decisión. Revisaría el calendario de Andrés, revisaría sus movimientos. Si había algo que confirmar, lo haría de forma discreta. No iba a precipitarse. El día siguiente llegó rápido, y Sofía se preparó para llevar a cabo su plan. Esperó a que Andrés saliera temprano al trabajo como de costumbre. Una vez sola en el departamento, encendió su computadora y accedió al correo compartido que tenían para organizar las finanzas familiares. Andrés casi nunca cerraba sesión en sus dispositivos. Al explorar sus correos recientes, encontró varios intercambios con Paola Oficina. Ninguno era explícito, pero había algo en la frecuencia y el tono informal que le incomodaba. Frases como «nos vemos a las 8» o «no olvides lo de esta noche» resaltaban como señales evidentes de que no eran simples compañeros de trabajo. Sin embargo, lo que realmente la dejó en shock fue un mensaje enviado el día anterior, titulado «Reservación confirmada». Sofía abrió el correo y encontró una reservación para 2 personas en un restaurante caro en el centro de la ciudad. La fecha era esa misma noche. Guardó el teléfono con manos temblorosas y respiró hondo. No iba a quedarse en casa consumida por la duda. Si Andrés tenía algo que ocultar, ella lo descubriría. Esa noche se vistió con ropa discreta, amarró su cabello en una coleta y salió del departamento antes de que Andrés regresara. Tomó un taxi y le pidió al conductor que la llevara al restaurante de la reservación. Cuando llegó, el lugar estaba lleno, pero ella encontró un rincón desde donde podía observar discretamente. Pasaron 20 minutos, luego 30, y entonces los vio. Andrés entró al restaurante con Paola, sonriendo como si nada importara en el mundo. Ella llevaba un vestido rojo ajustado y él se inclinó para susurrarle algo al oído mientras ambos se dirigían a su mesa. Sofía sintió como si todo el aire del restaurante se hubiera esfumado. Apretó los puños, pero no se movió. Desde la distancia, vio cómo Andrés se inclinaba hacia Paola, como si fueran los únicos dos en el lugar. Después de unos minutos, Andrés tomó el rostro de Paola entre sus manos y la besó, sin preocuparse por quién pudiera verlos. Sofía apartó la mirada, no porque no pudiera seguir viendo, sino porque sentía que si lo hacía, algo dentro de ella se rompería por completo. En ese momento no había lágrimas, solo había una determinación fría. No iba a hacer un escándalo, no iba a enfrentarlos ahí mismo. Si algo había aprendido en esos minutos, era que Andrés no solo había traicionado su confianza, sino que lo había hecho pensando que ella nunca lo descubriría. Esa arrogancia sería su mayor error. Se levantó del asiento sin hacer ruido y salió del restaurante. Mientras caminaba por la acera, su celular vibró. Era un mensaje de Andrés. «Llego tarde. No me esperes despierta». Sofía lo leyó y por primera vez en semanas sonrió ligeramente. No respondió. En su mente ya había comenzado a trazar su plan. Sofía regresó al departamento sin encender las luces. El eco de la imagen de Andrés besando a Paola seguía repitiéndose en su mente, pero no se permitió derrumbarse. Se sentó en el comedor con su laptop frente a ella, el celular al lado, y un único pensamiento la guiaba. Necesitaba más pruebas. Encendió la computadora y volvió al correo compartido de Andrés. Sabía que allí no encontraría todo, pero algo le decía que la relación con Paola no era algo reciente. Revisó los correos enviados y recibió otro golpe. Un intercambio entre Andrés y Paola de hacía un mes,
donde mencionaban un viaje de trabajo a Guadalajara. El detalle que no podía ignorar era el nombre del hotel en el que ambos se habían hospedado. Andrés había dicho que el viaje fue con colegas, pero según las fechas, se trataba del mismo fin de semana en que canceló una salida con ella alegando que estaba exhausto. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía decidió ser más audaz. Sabía que Andrés tenía un viejo celular que usaba como respaldo. Recordó que lo guardaba en uno de los cajones de su escritorio. Caminó despacio hasta la oficina que compartían en el departamento y abrió el cajón. Allí estaba, olvidado entre papeles viejos y cargadores enredados. Encendió el dispositivo y, para su sorpresa, no estaba protegido con contraseña. En las conversaciones del celular encontró el historial completo de mensajes con Paola. Sus dedos temblaban mientras leía los textos. Algunos eran triviales, como bromas sobre sus compañeros de trabajo, pero otros eran explícitos. No dejo de pensar en la última vez que nos vimos, o te extraño, no puedo esperar hasta mañana. Cada palabra era un puñal, pero lo que más la impactó fue un mensaje de Paola que decía: ¿qué harás si Sofía sospecha? ¿Crees que valga la pena arriesgar todo por mí? Andrés había respondido: no te preocupes, ella confía ciegamente en mí. Además, no se enterará si seguimos siendo cuidadosos. Sofía cerró los ojos, intentando controlar la rabia que se acumulaba dentro de ella. No iba a llorar. Andrés había tomado su amor por garantizado, y ahora ella sabía exactamente con qué estaba lidiando. No era solo una aventura, era una traición en toda regla, con mentiras y desprecio hacia ella. Y ahora tenía las pruebas en sus manos. Regresó al comedor y comenzó a guardar las capturas de pantalla y correos en una carpeta protegida. Pensó en hablar con un abogado, pero aún no era el momento. Tenía que pensar cuidadosamente cuál sería su próximo paso. La idea de enfrentarlo cara a cara cruzó por su mente, pero rápidamente la descartó. Andrés era manipulador, y si algo había aprendido en los años que llevaba con él, era que sabía cómo darle la vuelta a las situaciones. No podía dejarse llevar por el impulso. Esto tenía que ser calculado. Sofía decidió que necesitaba una segunda opinión antes de actuar. Llamó a Daniela, su mejor amiga. Era tarde, pero Daniela respondió de inmediato al escuchar el tono de voz de Sofía. ¿Qué pasó?, preguntó preocupada. Lo vi con ella, dijo Sofía sin rodeos, y tengo pruebas, correos, mensajes, reservaciones, todo. Está engañándome con su asistente. Hubo un momento de silencio antes de que Daniela respondiera con firmeza. Sofía, escúchame bien. No puedes enfrentarlo ahora. Andrés no puede saber que sabes. Si lo haces, va a cubrir sus huellas. Lo que necesitas es tiempo. Usa lo que tienes para planear algo que le duela tanto como él te está lastimando. ¿Cómo qué?, preguntó Sofía, tratando de mantenerse serena. Déjame pensarlo, dijo Daniela, pero primero guarda todo eso en un lugar seguro y actúa como si no pasara nada. Que crea que todavía tiene el control. Eso será su mayor debilidad. Sofía sabía que Daniela tenía razón. No era el momento de actuar impulsivamente. Había algo en la calma estratégica de su amiga que le dio confianza. Esa noche, Sofía organizó cuidadosamente todas las pruebas y las guardó en un disco externo que ocultó en su bolso. Su plan estaba apenas comenzando, pero había una cosa que tenía clara. No iba a dejar que Andrés destruyera todo lo que ella había construido sin pagar las consecuencias. Cuando Andrés llegó tarde esa noche, Sofía estaba en la cama fingiendo estar dormida. Él entró en la habitación y dejó sus cosas con cuidado, como si no quisiera despertarla. A ella le costó contener el impulso de levantarse y gritarle en la cara, pero se contuvo. No era el momento. En la oscuridad, con los ojos cerrados y la respiración controlada, Sofía tomó una resolución. No sería la esposa traicionada que sufre en silencio. Si Andrés pensaba que ella era débil, pronto descubriría lo equivocado que estaba. A la mañana siguiente, Sofía despertó temprano, como si su cuerpo se hubiera acostumbrado a la tensión que ahora vivía. Andrés seguía dormido, su rostro tranquilo, como si no tuviera nada que ocultar. Sofía lo observó por un instante y luego apartó la mirada. No podía permitirse debilitarse, no ahora. Con cuidado, salió del cuarto, se vistió y tomó su bolso. Había acordado encontrarse con Daniela en su cafetería antes de ir a trabajar. Necesitaba desahogarse y, sobre todo, pensar con claridad. Cuando llegó al lugar,
Daniela ya la estaba esperando en una mesa al fondo. La cafetería, ubicada en una esquina concurrida de la colonia Roma, era un refugio cálido en medio del caos de la ciudad. «Aquí estás», dijo Daniela, levantándose para abrazarla. «¿Estás bien?» Sofía negó con la cabeza mientras se sentaba. «No, y no sé si algún día lo estaré». Daniela no dijo nada al principio. Sacó 2 cafés del mostrador y colocó uno frente a Sofía. «Empieza desde el principio. ¿Qué encontraste?» Sofía tomó un sorbo del café antes de responder. «Todo. Mensajes, correos, reservaciones. Anoche estaban en un restaurante. Los vi besándose». Daniela frunció el ceño. «Ese desgraciado. ¿Qué vas a hacer?» «Por eso estoy aquí», respondió Sofía. «Sé que no puedo enfrentarlo todavía. Tú me dijiste eso, y tienes razón. Pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo planeo algo que lo haga pagar sin que me arrastre con él?» Daniela apoyó los codos en la mesa, pensativa. «Lo primero que necesitas es tener el control de las pruebas. Todo lo que tienes, guárdalo en un lugar seguro, fuera de tu casa. ¿Qué pasa si él sospecha algo y revisa tu computadora o tu celular?» Sofía asintió. «Anoche guardé todo en un disco externo. Lo escondí en mi bolso». «Perfecto», dijo Daniela. «Pero eso no es suficiente. Necesitas empezar a documentar todo lo que puedas. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo pasa fuera? No solo para exponerlo como un infiel, sino para protegerte. Si esto llega al divorcio, tienes que asegurarte de que no pueda salir ileso». Sofía sintió un escalofrío. La palabra divorcio había cruzado por su mente, pero escucharla en voz alta le daba un peso diferente. Sin embargo, sabía que Daniela tenía razón. «¿Y qué hago mientras tanto?», preguntó. «Actúo como si no supiera nada». «Exactamente», dijo Daniela. «Haz que baje la guardia, que crea que todo está normal. Mientras él sigue con sus mentiras, tú sigues recopilando pruebas». Sofía se quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de su amiga. Luego tomó un respiro profundo. «Está bien, haré lo que dices, pero no quiero quedarme solo recolectando pruebas. Quiero hacerle sentir lo que yo estoy sintiendo. Quiero que sepa lo que es vivir con la duda». Daniela sonrió ligeramente. «Eso, Sofía, es lo que me gusta escuchar. Vamos a pensar en algo. Pero primero, tienes que mantenerte tranquila. No puedes permitir que él note ni un rastro de sospecha». Pasaron la siguiente media hora discutiendo posibles estrategias. Daniela, siempre práctica, sugirió que Sofía comenzara a usar las redes sociales de manera sutil para sembrar inseguridades en Andrés. «No algo obvio», explicó, «solo lo suficiente para que empiece a preguntarse si algo está pasando contigo. Por ejemplo, una foto con un compañero de trabajo o salidas que no le cuentes. Haz que se sienta fuera de tu vida, como tú te has sentido». Sofía no estaba segura de hasta dónde quería llegar, pero la idea le pareció interesante. «Tal vez», dijo, «pero no quiero caer tan bajo como él». «No lo harás», respondió Daniela. «Esto no se trata de venganza barata. Se trata de recuperar el control. Si él piensa que te tiene asegurada, nunca sabrá lo que viene». Antes de despedirse, Daniela le entregó un pequeño cuaderno. «Lleva esto contigo», dijo. «Apunta todo, fechas, horas, lugares. Cada vez que tengas una conversación importante con él, escribe lo que dijo. Todo esto puede ser útil después». Sofía aceptó el cuaderno con una pequeña sonrisa. «Gracias, Daniela. No sé qué haría sin ti. Lo que harías es soportar todo en silencio. Y eso no es una opción», dijo Daniela con firmeza. «Recuerda, Sofía, no se trata solo de vengarte. Se trata de recuperar tu vida. Y si Andrés no puede valorar lo que tiene, entonces no merece tenerlo». Sofía salió de la cafetería sintiéndose un poco más fuerte, aunque la batalla apenas estaba comenzando. Por primera vez en días, tenía un plan, aunque fuese pequeño, y sabía que, con el tiempo, Andrés se enfrentaría a las consecuencias de sus actos. Al llegar a casa esa noche, Sofía actuó con la calma que había practicado. Cocinó la cena, le preguntó a Andrés sobre su día y escuchó sus respuestas con interés fingido. Cada sonrisa falsa era un recordatorio de lo que él creía, que la tenía bajo control. Pero lo que Andrés no sabía era que Sofía ya no era la misma. En silencio, su contraataque había comenzado. Sofía se sentó en el escritorio de su oficina al día siguiente, pero no podía concentrarse. Las palabras en la pantalla de su computadora eran un borrón, y los constantes sonidos del teclado de sus compañeros de trabajo
le parecían ensordecedores. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Andrés y Paola juntos. La rabia y la humillación la quemaban por dentro, pero lo que más la impulsaba era la necesidad de actuar. A la hora del almuerzo, salió de la oficina con el pretexto de hacer un recado y se dirigió a una tienda de artículos electrónicos. Compró un disco duro más grande y una cámara portátil. Si iba a recopilar pruebas, quería asegurarse de no dejar cabos sueltos. También adquirió un rastreador GPS discreto, algo que nunca pensó que usaría en su vida, pero que ahora sentía necesario. Esa noche, cuando Andrés llegó a casa, Sofía ya tenía todo planeado. Lo recibió como siempre, con una sonrisa suave y la cena lista sobre la mesa. Andrés la besó en la mejilla, como si nada hubiera cambiado, y comenzó a hablar sobre lo complicado que había sido su día en el trabajo. Sofía lo escuchó, asintiendo, pero por dentro estaba calculando cada movimiento. Cuando Andrés finalmente fue al baño, Sofía aprovechó el momento para instalar el rastreador en el bolsillo interior de su maletín. Su corazón latía con fuerza mientras lo hacía, pero sus manos se movieron con la precisión de alguien decidido. Era un riesgo, pero no podía permitirse dudar. Al día siguiente, mientras Andrés salía temprano, Sofía activó el rastreador desde su celular. Lo vio dirigirse hacia la oficina, pero, como sospechaba, no pasó mucho tiempo antes de que el punto en el mapa mostrara un desvío. Andrés no estaba en la oficina, sino en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Sofía no lo siguió ese día, pero tomó nota del lugar y la hora. Era otra pieza más en el rompecabezas. Durante los días siguientes, Sofía recopiló más información. Colocó la pequeña cámara en el coche de Andrés, escondida detrás del retrovisor. Con ella pudo grabar conversaciones entre él y Paola, mientras se dirigían juntos a hoteles, cenas o encuentros clandestinos. Una de las grabaciones más reveladoras captó a Andrés diciéndole: «Sofía no sospecha nada. Ella está ocupada con sus cosas, y mientras yo sea discreto, esto puede seguir igual». Sofía reprodujo esa grabación una y otra vez en su cabeza. Ya no era solo un asunto de infidelidad, era la arrogancia con la que Andrés hablaba, la seguridad de que nunca sería descubierto. Eso alimentó aún más su determinación. El siguiente paso fue buscar la ayuda de un experto. A través de una recomendación discreta de Daniela, contactó a un abogado especializado en divorcios y asuntos legales delicados. Su nombre era Eduardo Torres, un hombre serio y eficiente que, después de escuchar la historia de Sofía, le dio un consejo claro: si quieres ganar, necesitas más que pruebas emocionales. Necesitamos demostrar que su comportamiento afecta tus derechos, tus bienes y tu estabilidad. Sofía le mostró las pruebas que había recopilado hasta ese momento: los correos, los mensajes, las grabaciones. Eduardo quedó impresionado por la claridad de la evidencia. «Esto es un buen comienzo», dijo, «pero necesitamos demostrar que está utilizando recursos compartidos, como dinero de la cuenta conyugal, para financiar su aventura. Si podemos hacer eso, será imposible que salga ileso en un juicio». Con esa instrucción, Sofía comenzó a rastrear los movimientos financieros de Andrés. A través de las claves bancarias que todavía compartían, revisó transferencias sospechosas y pagos a hoteles y restaurantes que nunca mencionó. Encontró cargos que correspondían exactamente a las fechas en las que lo había visto con Paola. Cada nueva pieza de evidencia la hacía sentirse más fuerte, más segura. Lo que en un principio había sido un golpe devastador, ahora se estaba transformando en una estrategia calculada. Andrés no tenía idea de que Sofía lo estaba vigilando tan de cerca, y eso era exactamente lo que ella quería. Una noche, mientras revisaba los movimientos recientes de Andrés, encontró algo que la hizo detenerse. Había transferencias considerables a una cuenta desconocida. No eran los pequeños gastos habituales, sino cantidades significativas de dinero. Sofía sintió una mezcla de intriga y alarma. ¿Qué estaba haciendo Andrés con tanto dinero? ¿Estaba apoyando económicamente a Paola o había algo más? Decidió compartir esta información con Eduardo, quien le sugirió que investigara más a fondo antes de sacar conclusiones. Pero para Sofía esto ya no era solo sobre Paola. Había algo más detrás de las acciones de Andrés, y estaba decidida a descubrirlo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, Sofía se sentó frente a su laptop y abrió su carpeta de evidencias. Organizó cada correo,
cada mensaje y cada grabación en un archivo detallado. En ese momento, sintió algo que no había experimentado desde que comenzó todo esto: control. Andrés seguía creyendo que ella era la misma mujer confiada y dócil, pero ya no lo era. Ahora tenía el poder de decidir cuándo y cómo todo su castillo de mentiras se derrumbaría. Y ese momento estaba cada vez más cerca. El sonido del despertador rompió el silencio del departamento. Andrés se levantó rápidamente, como si el día lo esperara con algo urgente. Sofía, por su parte, permaneció en la cama fingiendo estar adormilada. Había aprendido que era más fácil observarlo cuando él pensaba que no estaba prestando atención. «Hoy llegaré tarde otra vez», dijo Andrés mientras se ponía su traje frente al espejo. Reunión con unos clientes importantes. Sofía abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando. «¿Otra vez? Parece que últimamente esas reuniones son interminables», comentó, esforzándose por mantener un tono casual. «Así es este trabajo», respondió Andrés sin mirarla, ajustando su corbata. «Pero ya sabes que es por nosotros». Sofía asintió en silencio, mientras lo veía salir por la puerta con su habitual actitud despreocupada. En cuanto estuvo sola, se levantó rápidamente, tomó su celular y verificó el rastreador que había colocado en su maletín días antes. Tal como esperaba, Andrés no estaba yendo a la oficina. Ese día, Sofía no fue a trabajar. Llamó para informar que se sentía enferma, pero en realidad tenía un plan: seguir a Andrés. Si quería enfrentar esta situación de frente, necesitaba más que pruebas indirectas. Quería verlo con sus propios ojos, enfrentarse a la realidad sin intermediarios. Había llegado el momento de pasar a la acción. Siguió la señal del rastreador hasta un hotel boutique en el centro de la ciudad. Estacionó su auto a una distancia prudente y observó desde lejos cómo Andrés bajaba del coche con Paola. Ella llevaba un vestido elegante, y ambos caminaban hacia la entrada del hotel como si no tuvieran nada que esconder. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que la rabia la controlara. Respiró hondo y sacó su celular para tomar fotos y videos desde el auto. Cada imagen era una confirmación más de lo que ya sabía, pero esta vez no solo serían pruebas para su plan, también serían un recordatorio de por qué no podía retroceder. Después de unos minutos, Paola y Andrés entraron al hotel. Sofía no los siguió. No quería enfrentarlos ahí, en un lugar público donde la situación podía descontrolarse. En lugar de eso, volvió al auto y se quedó pensando en lo que acababa de presenciar. No era una sorpresa, pero verlo con sus propios ojos, sentir la indiferencia de Andrés hacia su matrimonio, había reforzado algo en ella. Ya no se trataba solo de venganza, se trataba de liberarse. Esa tarde, después de organizar las fotos y los videos junto a las demás pruebas que había recopilado, Sofía se reunió con Eduardo, el abogado. Le mostró todo lo que tenía, incluidas las imágenes del hotel. Eduardo asintió impresionado. «Esto es suficiente para destruirlo en un juicio de divorcio», dijo mientras revisaba los documentos. «Pero hay algo más que podríamos hacer». «¿Qué cosa?», preguntó Sofía intrigada. «Si logramos conectar esas transferencias bancarias que descubriste con su relación con Paola, podríamos acusarlo de mal uso de bienes conyugales. Esto no solo afectaría su reputación, sino que también podrías asegurarte de obtener una compensación económica significativa. Además, podemos utilizar esta evidencia para negociar un acuerdo más favorable, sin necesidad de ir a juicio». Sofía lo miró fijamente, considerando sus palabras. Sabía que Andrés valoraba su imagen por encima de todo. Perder su posición en la firma de abogados o enfrentar un escándalo público sería su peor pesadilla. «Hagámoslo», dijo finalmente, su voz firme. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y estrategia. Por un lado, Sofía continuó actuando con normalidad frente a Andrés, asegurándose de que no sospechara nada. Por otro lado, trabajaba con Eduardo para profundizar en las finanzas de Andrés y encontrar más conexiones con Paola. Lo que descubrieron fue incluso más sorprendente de lo que Sofía esperaba. Andrés había estado utilizando dinero de las cuentas conjuntas para pagar los regalos y viajes con Paola. Había facturas de joyerías, restaurantes lujosos y vuelos que coincidían con los periodos en los que Sofía pensaba que estaba trabajando. Con cada nueva prueba, Sofía sentía que el control regresaba a sus manos. La inseguridad y la impotencia que había sentido al principio comenzaban a desvanecerse.
Ahora tenía un plan sólido y las herramientas necesarias para ejecutarlo. No solo iba a enfrentar a Andrés, sino que también iba a asegurarse de que nunca más pudiera subestimarla. Una noche, mientras cenaban, Andrés revisó su celular con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Sofía lo observó desde el otro lado de la mesa, sintiendo una extraña calma. Ya no estaba herida, ni siquiera molesta. Solo estaba esperando el momento adecuado para actuar. ¿Qué?, preguntó Andrés al notar su mirada. Nada, respondió Sofía con una leve sonrisa. Solo pensaba en lo ocupado que has estado últimamente. Espero que valga la pena. Andrés soltó una carcajada despreocupada. Claro que sí. Todo lo que hago es por nosotros, Sofía, no lo olvides. Sofía mantuvo su sonrisa, pero en su mente solo había un pensamiento. Pronto, Andrés. Muy pronto sabrás lo que realmente estoy haciendo. El sonido de los cubiertos contra los platos llenaba el silencio de la cena. Andrés masticaba distraídamente, con su celular al lado del plato, revisándolo cada pocos minutos. Sofía lo observaba de reojo, sus pensamientos enfocados en el siguiente movimiento de su plan. «¿Algo interesante?», preguntó con una voz casual señalando el teléfono de Andrés. Él levantó la vista, algo sorprendido. «¿Qué? Ah, no, nada. Solo mensajes del trabajo». Sofía sonrió ligeramente, asentando con la cabeza. «Ya veo. Me alegra que estés tan dedicado». Su tono era tranquilo, casi cómplice, pero por dentro sabía que cada palabra era una pieza más de la red que estaba tejiendo. Esa noche, mientras Andrés dormía profundamente, Sofía volvió a trabajar. Revisó las nuevas grabaciones de la cámara oculta en el coche y las ubicaciones del rastreador. Los patrones eran claros. Andrés y Paola se encontraban casi a diario, siempre en los mismos lugares: hotel, restaurante, oficina y de vuelta al hotel. Era rutinario, como si su aventura fuera otra parte más de su día. Sofía sabía que tenía suficientes pruebas para destruir la fachada de Andrés, pero decidió empezar con algo más sutil. Al día siguiente, accedió al correo compartido y programó un correo anónimo dirigido al jefe directo de Andrés en la firma de abogados. Incluía un video corto de Andrés y Paola entrando juntos al hotel, con la fecha y hora claramente visibles. No firmó el mensaje ni dejó rastros de su origen, solo lo tituló «Información importante sobre uno de sus empleados». En su mente, esto era solo el comienzo. 2 días después, Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba visiblemente irritado, tirando su maletín en el sofá. Sofía lo observó desde la cocina, fingiendo que lavaba platos. «¿Todo bien?», preguntó sin mirarlo. «No, no todo está bien», respondió él, su voz cargada de frustración. «Tuvimos una reunión en la firma y alguien está filtrando información sobre los empleados. Es una tontería, pero ahora están revisando todo». Sofía secó sus manos y se acercó, fingiendo preocupación. «¿Filtraciones? ¿De qué tipo?» «De todo tipo», dijo Andrés suspirando. «Solo es una pérdida de tiempo». Sofía asintió, como si empatizara con su molestia, pero por dentro sentía una ligera satisfacción. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las tensiones en la oficina comenzaran a afectarlo más profundamente. Durante las siguientes semanas, Sofía siguió ajustando su estrategia. Cada vez que Andrés se distraía, ella encontraba maneras de sembrar pequeñas dudas en su entorno. Publicaba fotos en redes sociales con compañeros de trabajo hombres, etiquetando ubicaciones interesantes que no mencionaba en casa. Comentaba sobre proyectos ficticios en los que estaba trabajando tarde. Cada detalle parecía mínimo, pero Andrés comenzó a notarlo. «¿Con quién saliste anoche?», preguntó Andrés un día, con un tono más inquisitivo de lo habitual. «¿Anoche?», respondió Sofía con una expresión inocente. «Ah, fui a tomar un café con unos amigos del trabajo. Nada importante». Andrés no insistió, pero Sofía vio cómo su mandíbula se tensaba. La inseguridad estaba empezando a aparecer, y eso era justo lo que ella quería. El momento más revelador llegó una noche, cuando Andrés dejó su celular en la mesa mientras iba al baño. Sofía lo tomó rápidamente y revisó sus mensajes con Paola. Esta vez había algo diferente. Paola le escribía con cierto nerviosismo. «¿Crees que alguien en la oficina sospecha? Me siento vigilada». Andrés respondió: «No te preocupes, nadie sabe nada». Pero el tono de sus mensajes era menos seguro que antes. Sofía cerró el celular justo cuando Andrés regresaba. «¿Todo bien?», le preguntó, fingiendo una sonrisa. «Sí», respondió él,
mirándola brevemente antes de apartar la vista. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía preparó su próximo golpe. En una carpeta separada, organizó las pruebas de las transferencias bancarias y los gastos de Andrés relacionados con Paola. Era un as bajo la manga que pensaba usar en el momento perfecto, pero antes de eso, quería ver hasta dónde podía empujarlo. Al día siguiente, envió un mensaje anónimo a Paola desde un número temporal. Cuidado con lo que haces. Todo se sabe tarde o temprano. Paola no tardó en responder. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Sofía no contestó. Sabía que esa semilla de paranoia era suficiente para desestabilizarla, y si Paola comenzaba a sentirse vulnerable, Andrés también lo estaría. Para Andrés, la vida parecía seguir su curso normal, pero para Sofía cada día era una jugada calculada. Ahora, Andrés empezaba a dudar de su entorno, mientras Sofía, en silencio, mantenía las riendas de todo. La guerra silenciosa estaba en marcha, y Sofía sabía que la victoria sería suya. Pero la pregunta no era si ganaría, sino cuánto tiempo le tomaría destruir el mundo perfecto de Andrés sin levantar sospechas. Los días comenzaron a llenarse de tensiones silenciosas. Andrés parecía más irritable, revisaba constantemente su celular y salía de casa con un aire de desconfianza. Sofía notaba cada gesto, cada mirada furtiva, y sabía que las grietas en su relación con Paola empezaban a mostrarse. El mensaje anónimo que había enviado estaba cumpliendo su propósito. Una noche, mientras cenaban, Andrés rompió el silencio. «Hoy recibí un mensaje extraño», dijo, dejando el tenedor en el plato. «¿Extraño? ¿Qué decía?», preguntó Sofía con una mezcla perfecta de curiosidad y calma. Solo era una tontería, algo como «todo se sabe tarde o temprano». «Probablemente spam», respondió Andrés encogiéndose de hombros, pero su tono no era despreocupado. Había algo más detrás de sus palabras, y Sofía lo notó de inmediato. «Eso suena inquietante», comentó ella, mientras tomaba un sorbo de agua. «Tal vez deberías tener cuidado con lo que compartes en el trabajo. Nunca sabes quién podría estar mirando». Andrés no respondió. Se limitó a asentir mientras miraba su celular. Sofía sonrió internamente. Sabía que había plantado una duda que lo atormentaría. Al día siguiente, Sofía decidió que era momento de intensificar las cosas. En el transcurso de la mañana, envió otro mensaje anónimo, esta vez directamente a Paola. «¿Hasta cuándo crees que podrás ocultarlo todo? Tu pequeño secreto no está tan seguro como crees». Ese mismo día, Andrés llegó a casa más temprano de lo habitual, con el rostro serio. Sofía lo observó desde la sala mientras él se dirigía directamente a su oficina y cerraba la puerta con fuerza. Era raro verlo tan alterado. Decidió esperar unos minutos antes de acercarse. Cuando abrió la puerta de la oficina, Andrés estaba sentado frente a su computadora, mirando fijamente la pantalla. Cerró rápidamente lo que tenía abierto, pero Sofía alcanzó a ver que estaba revisando los mensajes en su correo personal. «¿Estás bien?», preguntó ella, inclinando la cabeza con aparente preocupación. «Sí, solo cosas del trabajo», respondió él, evitando el contacto visual. Su tono era cortante, casi a la defensiva. Sofía fingió aceptarlo y salió de la oficina, pero algo le decía que Andrés estaba empezando a sentirse acorralado. Lo que no sabía era que, en realidad, la red que lo envolvía era obra de Sofía. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía revisó nuevamente el rastreador GPS y las grabaciones del coche. Una conversación en particular le llamó la atención. Era Paola, hablando con Andrés en un tono alterado. «Me siento observada todo el tiempo», decía ella. «Recibí otro mensaje hoy. ¿Crees que alguien en la oficina sabe algo? ¿Y si nos están vigilando?» «Te lo dije, no pasa nada», respondió Andrés, pero su tono no era convincente. «Solo son coincidencias. Relájate, no hay forma de que sepan». «Eso dices tú», replicó Paola. «Pero si esto explota, yo no voy a caer sola, ¿me entiendes?» Sofía pausó la grabación y la reprodujo nuevamente, deleitándose con el tono amenazante de Paola. Lo que Andrés no sabía era que no necesitaba enemigos externos. Paola ya estaba sembrando el caos desde adentro. Las semanas continuaron, y Sofía mantuvo su estrategia. Las fotos en redes sociales con compañeros de trabajo y las salidas que no mencionaba comenzaron a surtir efecto. Una noche Andrés finalmente explotó. «¿Por qué nunca me dices con quién sales?»,
preguntó mientras Sofía terminaba de lavar los platos. ¿De qué hablas?, respondió ella, fingiendo confusión. Vi tus fotos en Instagram. Siempre estás con alguien diferente. ¿Quiénes son? ¿Por qué no me lo mencionas? Sofía secó sus manos lentamente y se giró hacia él. ¿De verdad me estás preguntando eso? Andrés, tú eres el que siempre llega tarde, el que tiene reuniones interminables. ¿Desde cuándo tengo que reportarte cada paso que doy? Él abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Por primera vez, parecía inseguro de cómo manejar la situación. Solo digo que podrías ser más transparente. Eso es irónico viniendo de ti, dijo Sofía con una sonrisa fría. Pero si quieres transparencia, Andrés, tal vez deberías empezar tú. Andrés no respondió. Sofía sabía que lo había puesto contra la pared, y aunque él intentara mantener el control, ella podía ver que estaba perdiendo terreno. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía organizó nuevamente sus pruebas. Las transferencias bancarias, los videos, las fotos del hotel y ahora las grabaciones de las conversaciones con Paola. Todo estaba listo. Solo le quedaba decidir cuándo dar el golpe final. Por ahora, se deleitaba viendo cómo Andrés comenzaba a desmoronarse. Las fracturas en su relación con Paola eran cada vez más evidentes, y la inseguridad que sentía con Sofía lo mantenía constantemente en guardia. La guerra psicológica estaba funcionando, y Sofía estaba más cerca que nunca de recuperar el control completo de su vida. El momento del enfrentamiento definitivo estaba cada vez más cerca, y Sofía sabía que, cuando llegara, Andrés no tendría a dónde escapar. Sofía se levantó temprano esa mañana, con una energía diferente. Durante semanas había jugado al ajedrez con la vida de Andrés, moviendo las piezas con precisión. Pero esa estrategia no solo estaba desmoronando el mundo de su esposo, sino que también le había hecho replantearse su propia vida. Por primera vez en años, comenzó a cuestionar cuánto tiempo había vivido para los demás, olvidándose de sí misma. Ese día, decidió hacer algo por ella. Guardó las carpetas con las pruebas en un lugar seguro, apagó su celular y salió sin un plan definido. Necesitaba un respiro. Caminó por las calles del centro de la ciudad, disfrutando de la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie. Las tiendas, los cafés y el bullicio de la gente le parecieron revitalizantes. Pasó frente a una galería de arte y algo llamó su atención, una exposición de artistas emergentes. Se detuvo frente al cartel y sintió un impulso que no había sentido en años. Entró y recorrió el espacio, observando cada cuadro, cada escultura, como si redescubriera un mundo que había dejado atrás. Sofía había sido una pintora apasionada en su juventud, pero dejó el arte al casarse, convencida de que no era práctico. Ahora, al estar rodeada de esas obras, se preguntó por qué había renunciado a algo que le daba tanta felicidad. Antes de salir de la galería, tomó una decisión. Iba a retomar la pintura no como un pasatiempo, sino como una declaración de que su vida ya no giraría en torno a Andrés. Había pasado demasiado tiempo relegándose a un segundo plano. Esa noche, mientras Andrés se encerraba en su oficina, Sofía sacó un viejo caballete que había guardado en el fondo de un armario. Encontró sus pinceles y óleos empolvados y con la misma determinación con la que había construido su plan de venganza, comenzó a pintar. Cada pincelada era un alivio, una forma de liberarse del peso de la traición y la mentira. Las primeras horas pasaron volando. Cuando terminó, se dio cuenta de que había pintado un retrato abstracto que, para su sorpresa, representaba su transformación, colores fuertes, trazos caóticos que se unían en una composición poderosa. No había pensado en Andrés ni en Paola mientras pintaba. Era la primera vez en mucho tiempo que su mente estaba completamente enfocada en algo positivo. Al día siguiente, mostró la pintura a Daniela, quien quedó impresionada. «Esto es increíble, Sofía. ¿Cómo pudiste guardarte algo así por tanto tiempo?» «No sé», respondió ella con una sonrisa. «Supongo que estaba demasiado ocupada tratando de mantener un matrimonio que no valía la pena». Daniela miró el cuadro de nuevo y luego a Sofía. «¿Por qué no expones esto? Mi cafetería tiene una pared perfecta para que pongas tus obras. Podría ser el comienzo de algo grande». Sofía dudó por un momento, pero luego asintió. «¿Por qué no? Ya no tengo nada que perder». Mientras tanto, la paranoia de Andrés continuaba creciendo. Las tensiones con Paola eran cada vez más evidentes.
y el trabajo en la oficina se volvía más complicado con las constantes investigaciones internas. Andrés pasaba largas horas en la computadora intentando contener el caos, pero sus esfuerzos eran inútiles. Sofía lo observaba desde lejos, disfrutando del espectáculo. Una noche, mientras cenaban, Andrés finalmente lo mencionó. El ambiente en la oficina está insoportable. Todo el mundo está bajo sospecha, y los socios están perdiendo la confianza. ¡Qué terrible!, dijo Sofía con una sonrisa inocente. Debe ser difícil trabajar en esas condiciones. Espero que no afecte tu puesto. Andrés no respondió. Sus ojos reflejaban preocupación, pero Sofía sabía que no se atrevería a hablar más del tema. No con ella. Los días se convirtieron en semanas, y las obras de Sofía comenzaron a llamar la atención en la cafetería de Daniela. Personas interesadas en sus cuadros le pidieron tarjetas de contacto, y una noche un hombre bien vestido se acercó para felicitarla. Su trabajo es extraordinario. Soy curador de una galería en Coyoacán y me encantaría exponer sus obras. Sofía sintió un escalofrío de emoción. Aceptó de inmediato, y esa noche le contó a Daniela la noticia. ¿Te das cuenta de lo que significa esto?, le dijo su amiga emocionada. Estás empezando de nuevo, y esta vez por ti misma. Sofía asintió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba construyendo algo sólido sin depender de nadie más. Esa misma noche, al regresar a casa, encontró a Andrés sentado en la sala con una expresión seria. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Claro, respondió Sofía manteniendo la calma. Últimamente siento que te has distanciado. ¿Está todo bien entre nosotros? Sofía se sentó frente a él y lo miró fijamente. Por un momento, consideró revelarlo todo ahí mismo, pero decidió que aún no era el momento. Todo está bien, Andrés. Quizás solo estoy ocupada con mis cosas. Él pareció desconcertado por su respuesta. ¿Tus cosas? ¿Qué cosas? Sofía sonrió ligeramente. No te preocupes, son cosas que hago para mí. Andrés no supo qué decir. Por primera vez en años, parecía que él no tenía el control de la situación, y Sofía disfrutó cada segundo de su confusión. Esa noche, mientras Andrés dormía, Sofía se miró al espejo. Sabía que estaba lista para dar el siguiente paso. Su vida ya no giraba en torno a Andrés, y cuando llegara el momento de derrumbar su castillo de mentiras, ella estaría completamente libre para seguir adelante, sin mirar atrás. El día comenzó con una llamada de Eduardo, el abogado de Sofía. «Es el momento perfecto para actuar», le dijo. Habían pasado semanas recopilando pruebas y estructurando un caso sólido contra Andrés. Las transferencias bancarias, las grabaciones, los correos y los movimientos financieros de Andrés eran suficientes para demostrar tanto su infidelidad como el mal uso de bienes conyugales. Ahora era el momento de exponerlo. Sofía se reunió con Eduardo en su oficina para afinar los detalles. «¿Estás segura de que quieres hacerlo ahora?», preguntó Eduardo. «Si prefieres un enfoque más privado, podríamos negociar un acuerdo extrajudicial». Sofía negó con la cabeza. «No. Andrés siempre ha actuado como si fuera intocable. Quiero que enfrente las consecuencias, no solo conmigo, sino también con todos los que lo rodean». Eduardo asintió. «Entonces procederemos. Tengo todo listo para enviarlo a la firma de abogados donde trabaja. Esto no solo afectará su reputación, también lo pondrá en una posición vulnerable para negociar los términos del divorcio a tu favor». Sofía respiró hondo. Este era el momento que había estado planeando durante meses. Le dio luz verde a Eduardo, y él envió el correo con toda la evidencia directamente a los socios principales de la firma de Andrés. Esa tarde, mientras Sofía estaba en su galería preparando la exposición de sus pinturas, recibió un mensaje de Andrés. «Tenemos que hablar, es urgente, estoy en casa». Sabía lo que venía. Andrés había recibido las consecuencias de sus actos y ahora estaba en pánico. Se tomó su tiempo para volver a casa. No iba a enfrentarlo como una víctima. Estaba lista para hacerlo desde una posición de fuerza. Cuando llegó al departamento, encontró a Andrés sentado en el sofá con el rostro pálido y una carpeta de papeles en la mesa frente a él. La miró con una mezcla de enojo y desesperación. «¿Qué hiciste?», preguntó con los dientes apretados. «¿Qué hice?», respondió Sofía con calma, dejando su bolso en la mesa. «Creo que deberías preguntarte eso a ti mismo, Andrés. Recibí un correo esta mañana. Con pruebas. Pruebas que solo alguien muy cercano a mí podría tener. ¿Fuiste tú?».
Andrés estaba al borde de perder la compostura. Sofía se sentó frente a él, cruzando las piernas. ¿Qué esperabas, Andrés? ¿Que me quedara callada mientras destruías nuestro matrimonio y usabas nuestro dinero para mantener a tu amante? ¿Que mirara hacia otro lado mientras mentías descaradamente? Andrés intentó defenderse. No era lo que piensas. Lo que Paola y yo teníamos no significaba nada. Sofía levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a subestimar mi inteligencia. Lo que significaba o no significaba es irrelevante. Lo que importa es que traicionaste mi confianza y nuestras promesas. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Andrés se quedó en silencio, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Finalmente, preguntó, ¿qué es lo que quieres? Quiero el divorcio, dijo Sofía sin titubear, y quiero que entiendas que no vas a salir de esto ileso. Eduardo ya tiene todas las pruebas necesarias para asegurar que reciba lo que me corresponde. Si intentas luchar contra esto, será aún peor para ti. Andrés se levantó, caminando de un lado a otro de la sala. ¿Tienes idea de lo que esto hará con mi carrera? ¿Con mi reputación? Sofía lo miró fijamente. ¿Te preocupa tu carrera? ¿Tu reputación? Tal vez deberías haber pensado en eso antes de actuar como si tus decisiones no tuvieran consecuencias. En los días siguientes, las cosas se desarrollaron rápidamente. Los socios de la firma de abogados donde Andrés trabajaba convocaron una reunión urgente para discutir el escándalo. Las pruebas enviadas por Sofía no solo demostraban la relación inapropiada de Andrés con Paola, sino también cómo había utilizado recursos de la firma para financiar parte de su aventura. Andrés fue suspendido inmediatamente mientras se realizaba una investigación interna. Paola, al ser considerada cómplice, también fue llamada a rendir cuentas. Su relación, que ya estaba tensa, se desmoronó por completo cuando los socios señalaron que los correos entre ellos también revelaban información confidencial que comprometía a la firma. Mientras tanto, Sofía seguía adelante con su vida. La exposición en la galería fue un éxito rotundo y varias de sus pinturas se vendieron en la primera noche. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió valorada y realizada, no como la esposa de alguien, sino como una mujer independiente que había recuperado el control de su vida. Unos días después, Andrés llamó a Sofía para pedir una reunión en un lugar neutral. Se encontraron en un café cerca del centro. Andrés estaba visiblemente más delgado, con ojeras marcadas, como si el peso de todo lo ocurrido lo hubiera agotado. «Lo acepto», dijo finalmente. «Firmaré los papeles del divorcio y negociaré los términos. Pero por favor, no dejes que esto llegue más lejos». Sofía lo miró fijamente. «Esto no es por venganza, Andrés. Esto es por justicia. Tú tomaste decisiones que nos afectaron a los dos, y ahora estás enfrentando las consecuencias. No es mi culpa si te cuesta aceptarlo». Andrés no respondió. Por primera vez, parecía entender que había perdido el control que siempre creyó tener. Sofía salió del café, sintiéndose más libre que nunca. El castillo de mentiras de Andrés finalmente había colapsado, y con él, las cadenas que la habían mantenido atrapada. Ahora podía caminar hacia un futuro brillante, sabiendo que su fortaleza y determinación habían sido suficientes para superar todo. El silencio llenó la sala del juzgado mientras el juez revisaba los documentos del caso. Andrés estaba sentado al otro lado de la mesa, su mirada clavada en la carpeta que contenía las pruebas de su infidelidad y mal manejo de los bienes conyugales. Sofía, en cambio, estaba tranquila, con la misma determinación que había mantenido desde el inicio de todo. El abogado de Sofía, Eduardo, presentó los argumentos finales. Una línea clara de traiciones, mentiras y actos negligentes que justificaban el divorcio y garantizaban que Sofía obtuviera lo que merecía. Andrés intentó suavizar las cosas a través de su abogado, pero las pruebas eran demasiado contundentes. La transferencia de bienes y los gastos en lujos para Paola sellaron el caso. Cuando el juez dictaminó el divorcio y otorgó a Sofía una compensación económica significativa, Andrés bajó la cabeza. Ya no quedaba nada por discutir. Sofía lo observó en silencio, no con rencor, sino con una sensación de cierre. La batalla había terminado, y ella había ganado. Esa noche, después de salir del juzgado, Sofía decidió no regresar directamente a casa. En lugar de eso, caminó por las calles de la colonia Roma, observando las luces y el bullicio de la ciudad. Había pasado tanto tiempo atrapada en la rutina y en la sombra de Andrés,
que ahora todo parecía diferente, más vivo, más lleno de posibilidades. Se detuvo frente a un café pequeño, el mismo donde había empezado a planear su venganza con Daniela meses atrás. Entró y pidió un café, permitiéndose por primera vez disfrutar de su triunfo. Mientras esperaba su bebida, revisó su celular y vio un mensaje de Daniela. ¿Cómo salió todo? ¿Estás bien? Sofía sonrió y respondió. Sí, todo terminó. Estoy libre. En los días que siguieron, Sofía comenzó a reorganizar su vida. Vendió el departamento que había compartido con Andrés y se mudó a un espacio más pequeño, pero lleno de luz natural, perfecto para pintar. Colgó sus cuadros en las paredes y llenó el lugar con plantas y libros. Por primera vez en años, sentía que estaba construyendo un hogar que reflejaba quién era realmente. La exposición en Coyoacán continuaba atrayendo atención. Los críticos elogiaron su estilo único, describiéndolo como un reflejo de transformación y fortaleza. Un coleccionista se interesó en una de sus series y le ofreció financiar su próxima exposición, lo que marcaba un paso importante en su carrera como artista. A pesar de su éxito, Sofía se tomó un momento para reflexionar. Sabía que todo lo que había logrado no era solo el resultado de su talento, sino también de su capacidad para enfrentar la adversidad y no permitir que el dolor la definiera. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, Sofía vio a una pareja discutiendo. La mujer parecía angustiada, mientras el hombre hablaba con gestos de frustración. Sofía recordó los días en los que ella misma se sentía así, atrapada, insegura y llena de dudas. Se preguntó si esa mujer tenía una amiga como Daniela o alguien que la ayudara a encontrar su fuerza. En ese momento, decidió algo. Parte de su nueva vida incluiría ayudar a otras mujeres que enfrentaran situaciones similares. Se puso en contacto con una organización local que apoyaba a mujeres en procesos de separación o divorcio, ofreciéndose como voluntaria para dar talleres de arte como terapia. Quería que su historia no solo fuera un ejemplo de superación, sino también una herramienta para inspirar a otras. Poco después recibió un correo inesperado de Andrés. Era corto, casi tímido, algo inusual en él. Decía, «Espero que estés bien. Quiero disculparme por todo lo que hice. Sé que no hay forma de reparar el daño, pero quería que supieras que lamento mis decisiones». Sofía leyó el mensaje varias veces antes de responder. Su respuesta fue breve, pero clara. «Gracias por tus palabras. Espero que encuentres tu propio camino y aprendas de lo que pasó. Yo ya lo hice». Con eso cerró ese capítulo de su vida por completo. El día de la inauguración de su nueva exposición, Sofía se paró frente a sus cuadros, rodeada de amigos, críticos de arte y personas que admiraban su trabajo. Cuando le pidieron que hablara, tomó el micrófono y miró a la multitud. «Estos cuadros representan un viaje», dijo. «Un viaje que me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de encontrar la luz. Este no es el final de mi historia, es solo el comienzo de algo nuevo». El aplauso llenó la sala, y por primera vez Sofía sintió que estaba completamente en paz. Había recuperado no solo su vida, sino también su confianza, su pasión y su libertad. Ahora todo era posible. La galería estaba llena. Sofía se movía entre los asistentes, recibiendo felicitaciones y escuchando las palabras de admiración de quienes habían llegado para ver su obra. La exposición había sido un éxito rotundo, no solo como artista, sino también como persona que había superado lo que parecía insuperable. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño, se le acercó y le tomó la mano. «Tus cuadros son poderosos», le dijo con una sonrisa. «No solo pintaste, viviste lo que está en ellos». Sofía asintió conmovida. «Así es. Cada obra refleja un momento de cambio, de lucha y finalmente de libertad». La mujer la miró por un momento más y luego le apretó la mano. «Nunca dejes de crear. Se nota que tu alma vive en cada pincelada». Cuando terminó la inauguración, Sofía regresó a su departamento, exhausta pero satisfecha. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá. Había sido un camino largo y complicado, pero ahora, mirando hacia el futuro, todo parecía diferente. Había aprendido a valerse por sí misma, a tomar el control de su vida, y sobre todo a nunca más dejarse relegar al fondo de una relación. Al día siguiente recibió una llamada de la organización donde había comenzado a colaborar.
Querían organizar un taller más grande, esta vez para mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica y emocional. Sofía aceptó sin dudar. Cada vez que compartía su experiencia y veía cómo otras mujeres se inspiraban en su historia, sentía que todo lo que había pasado había valido la pena. Unos meses después, durante una caminata matutina, Sofía se encontró con un grupo de artistas pintando al aire libre en el parque. Uno de ellos, un hombre alto con cabello desordenado y un aire relajado, la reconoció de su exposición en la galería. «¿Sofía Martínez?», preguntó acercándose con una sonrisa. «Vi tu obra en Coyoacán. Es increíble». Sofía sonrió agradecida. «Gracias. Fue una experiencia importante para mí». «¿Pintas al aire libre alguna vez?», preguntó, señalando el caballete que estaba usando. «Es liberador, como un diálogo directo con la naturaleza». Sofía consideró la idea. Había pasado tanto tiempo trabajando en estudios cerrados que nunca había pensado en salir a pintar al aire libre. «No lo había hecho antes», admitió, «pero suena interesante». El hombre se presentó como Julián, un pintor independiente que organizaba encuentros informales con artistas. La conversación fluyó con naturalidad, y antes de darse cuenta, Sofía aceptó unirse al grupo en su próxima reunión. Pintar en el parque fue una experiencia completamente nueva para Sofía. Sentir el viento, escuchar los sonidos del entorno, mientras mezclaba colores en el lienzo, la conectó con una parte de sí misma que aún no había explorado. También descubrió que el arte podía ser una forma de conectar con los demás, no solo con el público, sino con personas que compartían su pasión. Con el tiempo, Julián se convirtió en una presencia constante en su vida. No era una relación apresurada, ni algo que ella estuviera buscando, sino una conexión genuina basada en respeto y admiración mutua. Julián entendía su independencia y nunca intentó opacarla. Era un cambio refrescante, y Sofía lo recibió con los brazos abiertos. Un año después, Sofía inauguró otra exposición, esta vez en un museo importante de la Ciudad de México. La sala estaba llena de obras que representaban su crecimiento personal y profesional. Amigos, críticos y colegas se reunieron para celebrar su éxito. En su discurso, Sofía habló con sinceridad. «Hace un tiempo estaba atrapada en una vida que no me hacía feliz. Tomé la decisión más difícil de mi vida, y eso me llevó aquí, al lugar donde siempre debí estar. Estas obras no solo son mi historia, son un recordatorio de que siempre podemos empezar de nuevo». El aplauso fue ensordecedor, pero Sofía no necesitaba la aprobación externa para sentirse realizada. Su triunfo más grande no estaba en las paredes de la galería, sino en la paz que había encontrado consigo misma. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su departamento, miró hacia atrás por un momento, como si estuviera dejando atrás todo lo que una vez la había retenido. Caminó hacia el balcón, donde un lienzo vacío esperaba la siguiente obra que le dictara su corazón. Sofía ya no era la mujer que había vivido bajo la sombra de Andrés. Ahora era una mujer plena, libre y en control de su destino. El futuro estaba lleno de posibilidades, y ella estaba lista para explorarlas todas. Mi nombre es Gabriela y durante los últimos 15 años he construido un imperio inmobiliario que mi ex esposo nunca sospechó que existía. Mientras él presumía ser el exitoso empresario de la familia, yo era quien realmente movía los hilos detrás de cada inversión, cada propiedad, cada decisión financiera que nos llevó a la riqueza que creía haber perdido en el divorcio. Gabriela, ¿ya preparaste los documentos para la reunión de mañana?, me pregunta mi asistente, Linda, mientras reviso los contratos de adquisición en mi oficina temporal. Después del divorcio, alquilé un pequeño espacio en el centro para mantener las apariencias de que era una simple consultora inmobiliaria. Sí, todo está listo, respondo, firmando los papeles que oficializarán la compra de 3 edificios comerciales más. Lo que Roberto no sabe es que estos documentos están a nombre de Inversiones Guadalupe, la empresa que creé hace 10 años bajo el nombre de mi difunta madre, mucho antes de que él siquiera sospechara mi verdadera capacidad para los negocios. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es una foto de Roberto y su amante, Sofía, brindando con champaña en la terraza de lo que él cree que es su casa. La ironía me hace sonreír. Están celebrando en una propiedad que técnicamente me pertenece. Durante nuestro matrimonio, Roberto siempre creyó que sus habilidades empresariales eran responsables de nuestro éxito financiero. Cada mañana se iba a su oficina de exportación de café,
vistiendo trajes caros y hablando de contratos internacionales, mientras yo me quedaba en casa supuestamente organizando eventos sociales y administrando el hogar. Lo que él no sabía era que cada evento social era en realidad una reunión de negocios disfrazada. Cada almuerzo con las amigas era una negociación para adquirir nuevas propiedades. Cada día de spa era una junta con arquitectos, contratistas y desarrolladores que me respetaban como la inversionista visionaria que realmente era. Señora Gabriela, Linda me interrumpe, el licenciado Morales está en línea. Dice que es urgente. Tomo la llamada, sabiendo exactamente lo que mi abogado me va a decir. Gabriela, Roberto acaba de intentar vender la casa de Polanco. Mi contacto en el registro público me informó que quiere transferir la escritura. Perfecto, respondo, sintiendo una calma extraña. Es exactamente lo que estábamos esperando. Procedo con la notificación. Procede. Es hora de que Roberto aprenda quién es realmente la dueña de esa propiedad. Durante los 6 meses que han pasado desde nuestro divorcio, he observado cómo Roberto ha estado disfrutando lo que él cree es su nueva vida de soltero millonario. Se mudó con Sofía, una modelo de 28 años que conoció en uno de sus viajes de negocios, y juntos han estado gastando dinero como si fuera agua. Lo que Roberto no entiende es que el divorcio fue exactamente lo que yo necesitaba para revelar la verdad sobre nuestras finanzas. Durante años, mantuve mis inversiones separadas usando estructuras corporativas complejas que él nunca se molestó en entender. Cuando sus abogados revisaron nuestros bienes matrimoniales, solo vieron las cuentas bancarias conjuntas y las propiedades que estaban obviamente a nuestros 2 nombres. Nunca investigaron a Inversiones Guadalupe, la empresa que posee el 80% de nuestro verdadero patrimonio. Mi teléfono suena y veo el nombre de Roberto en la pantalla. Sonrío antes de contestar, sabiendo que está a punto de tener la conversación más impactante de su vida. Hola, Roberto, contesto con voz neutral. Gabriela, su voz suena extrañamente tensa. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Acabo de recibir una carta muy extraña del registro público. Dicen que no puedo vender la casa porque no soy el propietario único. Ah, ¿sí? Qué raro. Mantengo mi tono casual mientras Linda me pasa más documentos para revisar. Sí, muy raro. Dice que hay una empresa llamada Inversiones Guadalupe que posee el 70% de la propiedad. ¿Sabes algo sobre eso? No me suena familiar, miento suavemente. ¿Ya consultaste con tu abogado? Por supuesto que consulté con mi abogado. Él dice que es imposible, que durante el divorcio se revisaron todas nuestras propiedades. Bueno, tal vez hay un error en el registro. Estas cosas pasan. Escucho a Roberto respirar pesadamente al otro lado de la línea. Puedo imaginar su rostro enrojeciéndose, ese tic nervioso en su ojo izquierdo que aparece cuando está estresado. Gabriela, ¿tú sabes quién es el dueño de Inversiones Guadalupe? ¿Por qué me preguntas eso? Porque mi abogado hizo una investigación y la empresa está registrada desde hace 10 años. El propietario aparece como G. Herrera. G. Herrera. Guadalupe Herrera era el nombre de mi madre. Roberto conocía su nombre, por supuesto, pero nunca conectó los puntos. Durante años, usé el apellido de soltera de mi madre para todas mis transacciones comerciales, manteniendo mis negocios completamente separados de nuestro matrimonio. Roberto, no sé qué quieres que te diga. Tal vez deberías investigar más a fondo. Ya investigué, su voz se vuelve más agresiva. ¿Y sabes qué descubrí? Que Inversiones Guadalupe ha estado comprando propiedades por toda la ciudad durante los últimos 10 años. Propiedades que valen millones. Qué interesante. No me vengas con esa actitud, Gabriela. Quiero respuestas. Me recuesto en mi silla, disfrutando cada segundo de esta conversación. Roberto, ¿has considerado la posibilidad de que simplemente cometiste un error al asumir que entendías nuestras finanzas familiares? ¿Qué se supone que significa eso? Significa que durante 15 años de matrimonio, nunca te molestaste en preguntarme qué hacía realmente durante mis días. Asumiste que era una ama de casa aburrida mientras tú eras el gran empresario. Tú eras una ama de casa, protesta. Te la pasabas organizando fiestas y almorzando con tus amigas. Sí, organizando fiestas, donde conocí a los desarrolladores más importantes de la ciudad. Almorzando con amigas,
que resultan ser las corredoras inmobiliarias más exitosas del país. El silencio al otro lado de la línea es delicioso. Puedo imaginar a Roberto sentado en la sala de la casa, rodeado de las cosas caras que compró pensando que tenía dinero ilimitado. ¿Estás diciendo que? Su voz se quiebra ligeramente. Estoy diciendo que Inversiones Guadalupe soy yo, Roberto. Siempre fui yo. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O simplemente nunca me diste el crédito de ser inteligente? Escucho ruido de fondo, como si Roberto estuviera caminando rápidamente por la casa. Probablemente buscando documentos, tratando de encontrar alguna evidencia que contradiga lo que le estoy diciendo. Si eso es verdad, dice finalmente, entonces tú eres rica. Sí, Roberto. Mucho más rica de lo que jamás soñaste. Pero en el divorcio, tú dijiste que no tenías bienes significativos. No, Roberto. Yo dije que no tenía bienes matrimoniales significativos. Mis inversiones personales, las que hice usando mi propio dinero y mi propia inteligencia antes y durante nuestro matrimonio, nunca fueron bienes matrimoniales. ¿Tu propio dinero? ¿De dónde sacaste dinero propio? Me río suavemente. ¿Recuerdas la herencia de mi madre? Los supuestos 50,000 pesos que según tú gastamos en vacaciones. Sí. En realidad fueron 500,000 pesos. Tú estabas tan ocupado con tus negocios que ni siquiera leíste los documentos. Usé ese dinero como capital inicial para mis primeras inversiones. Pero eso fue hace 10 años. Exactamente. 10 años construyendo un portafolio inmobiliario mientras tú creías que era demasiado tonta para entender los negocios. Roberto comienza a hablar más rápido, su pánico evidente. Gabriela, si realmente eres la dueña de Inversiones Guadalupe, entonces la casa. La casa donde vives con Sofía es mía, sí. Al igual que el edificio donde tienes tu oficina, el centro comercial donde ella trabaja como modelo, y curiosamente, el departamento que acabas de comprar para tu madre. No puede ser. ¿Quieres que te mande los documentos? Los tengo todos aquí en mi oficina. ¿Tu oficina? ¿Qué oficina? La oficina de la presidenta de Inversiones Guadalupe, por supuesto. ¿Dónde más iba a trabajar? Escucho a Roberto respirar agitadamente. Puedo imaginar su mente tratando de procesar toda esta información, revaluando cada interacción que hemos tenido durante nuestro matrimonio. Gabriela, su voz ahora suena desesperada. Podemos arreglar esto. Podemos volver a intentarlo. Yo no sabía que tú eras exitosa, inteligente, capaz de construir un imperio sin tu ayuda. Yo lo siento. De verdad no sabía. Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú heredaste el negocio de café de tu padre y te creíste un genio empresarial. Yo construí mi empresa desde cero mientras fingía ser una ama de casa sumisa. Pero podemos trabajar juntos ahora. Imagina lo que podríamos lograr como equipo. Ya lo imaginé, Roberto. Durante 15 años. Pero tú preferiste traer a Sofía a nuestro matrimonio. Ese fue un error. Un error terrible. No, Roberto. El error fue mío por permitir que creyeras que eras el inteligente en nuestra relación. Linda me hace una seña desde la puerta, indicando que mi siguiente reunión está esperando. Roberto, necesito irme. Tengo una junta con inversionistas japoneses para un nuevo desarrollo hotelero. Gabriela, por favor, no puedes hacerme esto. ¿Hacerte qué? ¿Ser dueña de propiedades que compré con mi propio dinero y mi propio trabajo? La casa. ¿Vas a quitarme la casa? No voy a quitarte nada, Roberto. Simplemente voy a ejercer mis derechos como propietaria. Recibirás una notificación oficial de desalojo en las próximas 48 horas. ¿Desalojo? Tengo nuevos inquilinos para esa propiedad. Una pareja de doctores que aprecia la arquitectura clásica. Gabriela, no tengo dónde ir. Por supuesto que tienes. Tienes el dinero del divorcio que tanto celebraste. ¿Cuánto dijiste que era? ¿Suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida? El silencio es prolongado. Finalmente, Roberto habla con voz quebrada. El dinero del divorcio, ya lo gasté casi todo. ¿En 6 meses? ¡Qué impresionante, Roberto! Sofía y yo pensamos que teníamos mucho más.
Compramos el departamento para mi madre, el auto nuevo, las vacaciones en Europa. Bueno, esa fue una decisión financiera interesante. Gabriela, por favor. Sé que me porté mal, pero no me dejes en la calle. Roberto, revisa tu correo esta noche. Te voy a mandar una propuesta. ¿Una propuesta? Sí. Inversiones Guadalupe necesita un supervisor para las propiedades de renta. El salario es modesto, pero incluye vivienda. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa trabajar duro por el dinero. 6 meses después, estoy sentada en mi nueva oficina en el piso más alto del edificio corporativo que acabo de inaugurar. A través de las ventanas panorámicas puedo ver la ciudad extendiéndose en todas direcciones, incluyendo al menos 20 propiedades que mi empresa posee o administra. Roberto aceptó el trabajo como supervisor de propiedades. Resulta que cuando no tiene más opción que trabajar honestamente, es bastante competente. Vive en un modesto departamento que forma parte de su compensación y ha aprendido a presupuestar cuidadosamente su salario. Sofía lo dejó cuando se enteró de que ya no era millonario. Ahora él sale con Linda, mi ex asistente, quien resultó ser mucho más inteligente y ambiciosa de lo que cualquiera imaginaba. En cuanto a mí, la revista Forbes me incluyó en su lista de mujeres empresarias más influyentes del país. Mi patrimonio neto oficial ahora supera los 300 millones de pesos, y sigo creciendo. Cada mañana, cuando reviso mis inversiones y planifico nuevos proyectos, recuerdo las palabras de Roberto: te quedaste sin nada, como siempre fuiste. Tenía razón en una cosa, siempre fui la misma persona. La diferencia es que ahora ya no finjo ser menos de lo que realmente soy.